Ahora sí, volvemos con un programa de miércoles. Hemos solucionado un pequeño problemilla técnico que ya está solucionado, como les decía, y ahora vamos a dar, sí, comienzo a la entrevista, la primera entrevista que tenemos pautada para el día de hoy. Lo estamos viendo a través del Zoom, ustedes lo van a poder escuchar en la 107.5, a Matías Velázquez, que es responsable de la Juventud Gráfica Bonaerense, a quien le damos la bienvenida a un programa de miércoles. Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros, compañeras. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Matías. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotras y con nosotros en este programa, sobre todo representando en estas fechas importantes de mayo, representando a la Federación Gráfica Bonaerense. Gracias, Matías. Por favor, gracias por la invitación. Sí, decíamos al principio que es un gusto que esté el compañero Matías Velázquez, un compañero de la Federación Gráfica Bonaerense, que es referente ahí de la juventud, y para nosotros es un orgullo también que esté en este programa nuestro, donde han pasado grandes figuras del sindicalismo, por ejemplo, como el gringo Amichetti, que hace como 3 o 4 programas estuvo acá presente, y también estuvieron algunas compañeras, como Viviana Benítez, como la compañera Alicia, y bueno, tenerte hoy acá para nosotros es verdaderamente un orgullo. Es un orgullo porque sos un excelente compañero y también es un orgullo porque sos un colega verdaderamente, porque sos un trabajador gráfico, sos un laburante gráfico igual que nosotros, y para nosotros por eso es doble el orgullo, compañero. Contanos un poco ahí de las actividades que vienen realizando ustedes, desde la federación, desde la juventud. Ustedes tienen una inserción importantísima ahí en la corriente federal de los trabajadores. Bueno, queríamos saber ahí, que le cuentes a nuestros oyentes cómo venís desarrollando ese trabajo junto a un nutrido grupo de compañeros y también compañeras de esa tarea que te han encomendado. Bueno, en principio agradecerte, Hugo, y a los compañeros y compañeras la fraternidad y la consideración para con la Federación Gráfica Bonaerense. Nosotros de la Juventud Gráfica venimos trabajando en varias instancias, desde el punto de vista de la formación de los compañeros y compañeras delegados y activistas, militantes de la organización. Obviamente que a través de la complejidad que marca esta coyuntura en torno a la pandemia, nosotros hemos generado algunos canales en los cuales poder vincularnos con los trabajadores y las trabajadoras y no exponernos ni a las compañeras ni a los compañeros a la posibilidad de contagio. En ese sentido venimos realizando instancias de formación que entendemos sumamente importantes, no solamente ahora en esta coyuntura, sino es una de las políticas que nuestra organización ha tenido a lo largo de la historia, entendiendo que somos una organización de masa, pero que también necesitamos generar cuadros integrales que se aboquen a la conducción y a la dirección de los frentes donde los trabajadores y trabajadoras nos desarrollamos. También estamos articulando acciones que tienen que ver con la contención, insisto, en la coyuntura compleja de pandemia, pero también cómo afecta económicamente a los trabajadores y a las trabajadoras. Estamos generando algunas articulaciones con, por ejemplo, la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, en función de poder contener, darle una ayuda en la contención alimentaria a los compañeros y compañeras cooperativistas. También de fomentar y poner en discusión un nuevo mecanismo de producción y consumo que para nosotros es sumamente importante, y más en una situación como la que estamos atravesando, en donde vemos cómo los monopolios nos llevan a la discusión de discutir profundamente cómo está estructurada la producción y el consumo en nuestra patria. En ese sentido, nosotros de la Juventud Gráfica venimos desarrollando ese tipo de tareas. También es necesario poner en valor el trabajo de las compañeras y compañeros que integran la Juventud Gráfica, porque han estado desarrollando un ejercicio de la solidaridad en todo este proceso de pandemia que es realmente loable, no solamente asistiendo de manera alimentaria a su vecino, a su vecina, sino que justamente desarrollándose como cuadros integrales, que es lo que nuestra organización fomenta, ayudando en el barrio, pero no solamente, insisto, con la cuestión alimentaria, sino generando niveles de organización en cada uno de los barrios donde viven nuestros compañeros y compañeras. Y para nosotros eso es sumamente importante porque no solamente marca una concepción, sino que también un ejercicio en la conducta, que creemos que firmemente lo creemos que es lo que necesitamos
mañana. Fundamentalmente eso, alcanzar niveles de organización, aquella famosa comunidad organizada, generar esos niveles para poder contribuir dentro del marco de un proyecto nacional a la liberación de nuestro pueblo. Matías, bueno, en general coincidimos plenamente en esta tarea que ustedes llevan adelante, que es de formación, pero con una formación político-gremial que implica compromiso y el ejercicio de una solidaridad constante. Te pregunto cómo toman las compañeras, los compañeros, este legado que tienen ustedes de ser un sindicato, bueno, que portamos todos el orgullo igual de la historia esa, que tiene que ver con Raimundo Ongaro, tiene que ver con el programa, precisamente porque estábamos en mayo, yo mencionaba la importancia del programa del 1 de mayo de 1968 de la CGT de los argentinos. Estas nuevas generaciones toman esta referencia. La experiencia de ustedes, ¿qué les dice? Que las compañeras y los compañeros más jóvenes entienden plenamente el significado de estos acontecimientos históricos que marcaron quizás la mejor etapa del movimiento obrero organizado en la Argentina. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos en diálogo con Matías Velázquez, que es responsable de la Juventud Gráfica Bonaerense. Esto del Zoom nos está matando a todos. Se había cortado un poco, pero logré interpretar la pregunta de la compañera. Sí, por supuesto que los compañeros y compañeras de la Juventud Gráfica y en general de nuestra organización, no solamente que comulgan con los lineamientos históricos que nuestro compañero Raimundo y en general nuestra organización ha tenido a lo largo y ancho de la historia, con los que también hoy nuestro compañero secretario general, el gringo Amichetti, nos incentiva todo el tiempo a desarrollar. Humildemente lo decimos, nuestra Juventud Gráfica se ha hecho carne de esos programas, lo discutimos, lo debatimos y también intentamos llevarlo a la práctica en el día a día. Por eso es que marcaba con mucho entusiasmo que era de valorar la conducta de los compañeros y compañeras, porque si hay algo que marcaba ese programa del 1 de mayo, y también lo marcaron el programa de la falda, de Huerta Grande, los 27 puntos que hoy marca la corriente federal, es discutir en términos estratégicos un programa de los trabajadores para el conjunto del pueblo. Y eso tiene que ver no solamente con teorizar o pregonar o declamar una posición política como lo es un programa, sino que ejercerlo en la práctica, en lo cotidiano, en el día a día. Y en ese sentido, nuestros compañeros y compañeras se han hecho carne en eso, insisto, humildemente, pero están todos los días replicando una conducta y teniendo un ejercicio de la solidaridad y de la discusión política en lo territorial, que está claramente emparentado con esos lineamientos históricos que nuestra organización y un conjunto de organizaciones hermanas comulgan, ¿no? Matías, aprovechando tu rol de dirigente, ¿cómo está la situación? ¿Cómo se han comportado? Porque en estos momentos siempre de complejidad, donde los trabajadores quedan más vulnerados que en otras oportunidades, ¿cómo ha sido el comportamiento de los empresarios y de la patronal en tiempos de pandemia para con sus trabajadores y trabajadoras? Bueno, obviamente no podemos generalizar, pero sí vamos a decir cuál ha sido la regla de muchos empresarios. Por lo general, aquellos grupos más grandes que están en la industria gráfica han tenido una conducta mezquina en torno a la coyuntura y han tratado de sacar tajada o ventaja de una situación sumamente compleja, no solamente de cara a nuestros trabajadores y trabajadoras, sino a través de un Estado nacional y provincial que ha contenido o ha tratado de contener mediante políticas esta compleja situación. En ese sentido, el ATP, los REPRO, los programas de asistencia que han tenido las diferentes empresas a disposición han sido, en algunos casos, mecanismos para el usufructo de algunos empresarios.
Digo esto porque también está atada a una cuestión estratégica que nosotros como trabajadores y trabajadoras debemos discutir, que es enfrentar y confrontar con estos sectores que a menudo no intentan, sino que oprimen a los trabajadores y a las trabajadoras. Nosotros necesitamos discutir seriamente cuál va a ser la política en torno a una estrategia colectiva de la clase trabajadora en contra de estos monopolios, porque no simplemente en el rubro gráfico pasa, sino que digo, lo sufrimos en general cuando vamos a comprar el alimento, cuando vamos a comprar los elementos de higiene, cuando vamos a comprar los elementos en materia de salud, los medicamentos. Me parece que en ese sentido hemos mencionado las tres ramas que padecemos los trabajadores y las trabajadoras, porque son las que más mezquinas han sido en este proceso. En particular, los trabajadores gráficos, obviamente, como el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, hemos sido afectados por el proceso de pandemia. En determinadas ramas, también hay que decirlo, porque hay ramas que se han visto beneficiadas y cuantiosamente beneficiadas en el rubro gráfico, lo que es packaging, lo que es base flexible, etiquetas y demás, han sido rubros que no han detenido en su producción, sí otros rubros más complejos, el sector digital, que se dedica a las boletas, emisiones, datos variables, el sector de encuadernación y demás. El sector sí se ha visto perjudicado por el proceso de pandemia, pero también ha sido respaldado por el Estado a través de políticas públicas que han sostenido la producción y el trabajo. Pero sí el sector se ha comportado de manera mezquina, y no quiero ser injusto en generalizar, pero sí ha sido la regla. Y la excepción fueron aquellos pequeños industriales que han sostenido y han conservado los puestos de trabajo de los compañeros con la integridad y la dignidad que eso significa, con el salario y demás. Y también amerita que lo digamos nuestros compañeros cooperativistas, que ante una situación sumamente compleja, no solamente que sostienen los puestos de trabajo, sino que proyectan para lo largo del tiempo, ¿no? Y eso han sido compañeros y compañeras que en una situación de suma dificultad han sostenido la totalidad de los puestos de trabajo. Sí, para conocimiento de las y los oyentes de este programa, vamos a mencionar, que ya lo hemos hecho, que bueno, el Sindicato Federación Gráfica Bonaerense lleva adelante una tarea que en Córdoba es un poquito más acotada porque somos menos, pero una tarea importante en el sostenimiento de las cooperativas de trabajo surgidas en empresas en quiebra o empresas cerradas, mismo fenómeno que tenemos en Córdoba, y que esa tarea ha dado sus frutos en el sostenimiento de muchísimos puestos de trabajo que los compañeros sostienen con gestión, con esfuerzos y sobre todo con una dedicatoria especial. Así que yo quiero aclarar esto, porque ya que lo menciona Matías, aclararlo para que se sepa que no es que se está promoviendo cooperativizar, sino que es la necesidad de la preservación de los puestos de trabajo y que nosotros como sindicato compartimos plenamente. Matías, te pregunto porque bueno, hay una inquietud que todas y todos tenemos respecto de, por supuesto que la pandemia es un problema y vos lo acabas de describir perfectamente, creo que historias parecidas tenemos en varios lugares, pero hay una preocupación que surge de analizar la disputa, sin duda que ya está abierta respecto de los sectores reaccionarios y concentrados de la economía en nuestro país, no solamente con las posiciones del gobierno nacional, sino con las posiciones que seguramente vamos a tener como movimiento obrero a la hora de tener que pelear por los derechos laborales que ya tanto sea la Unión Industrial Argentina como distintos sectores como AEA, como varios, vienen reclamando, vienen por los derechos laborales. Y creo que hay una discusión que tenemos que darnos claramente en este sentido. ¿Cómo se están preparando, Matías, para esta etapa que va a ser sumamente difícil y desafiante? Bueno, en ese sentido es una instancia sumamente compleja, pero que nosotros entendemos tenemos que afrontar con total compromiso y claridad. Nosotros venimos discutiendo con las bases cuál es el proceso que afrontamos, venimos discutiendo no solamente salario con los trabajadores, porque si bien
tenemos paritaria en estos últimos años. Nosotros lo que decimos es que tenemos que volver no a recuperar la paritaria, que es un instrumento sumamente importante, sino el poder adquisitivo, porque no es lo mismo recuperar unos puntos de paritaria y que eso vaya a alimentar el poder y ser acumulado por los monopolios, porque obviamente son los que generan los precios y los que nos condicionan el salario y la vida, el desarrollo de la vida de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros creemos firmemente que el movimiento obrero, primero que tiene que ser parte de la discusión estratégica que dé el Estado. No puede el Estado, en tanto gobierno nacional, fijar una posición propia sin tener en cuenta cuál es la definición del movimiento obrero. Y también hacia el movimiento obrero tenemos una decisión firme que viene a lo largo de la historia, que es, tenemos una necesidad histórica, que es la unidad del movimiento obrero, pero después hay una necesidad práctica, el conjunto de la población la necesita, y no podemos esquivar eso, ni tener mezquindades a la hora de pararnos como un movimiento obrero. Tenemos que discutir con profundidad un programa, que es lo que hace un rato con claridad la compañera Hilda mencionaba. Dentro de unos días se cumple un nuevo aniversario del Cordobazo, y lo que nos movió a los compañeros y compañeras en ese momento fue una reivindicación no coyuntural ni inmediata, sino una cuestión programática, estratégica. Y los compañeros se enfrentaron por ahí a la encarnación más vehemente que tiene las corporaciones, que es una dictadura. Nosotros tenemos que recoger esa experiencia histórica y poder lograr un grado de unidad en tanto a una definición política, un programa estratégico del movimiento obrero. No podemos esquivar en esta coyuntura ni en ninguna coyuntura una definición de tamaño e importancia. La realidad es que nosotros entendemos que si no definimos de conjunto una posición única en torno a un programa, vamos a estar rifando los próximos 30 años del desarrollo de nuestro país. No podemos ser tan mezquinos de dejarle a las futuras generaciones un escenario complejo para ellos. Nosotros tenemos que afrontar de una vez por todas un camino de unidad en torno a una definición política del movimiento obrero, que deje de lado la mezquindad, que deje de lado lo corporativo, y que pase a pensar seriamente en que cualquier definición que se tome hoy en día va a afectar al conjunto de la sociedad. Le recordamos a la audiencia que estamos en comunicación con Matías Velázquez, que es responsable de la Juventud Gráfica Bonaerense. Aprovechando de la cuestión geográfica en esta oportunidad, ¿cómo ves el manejo de la pandemia en provincia? ¿Cómo ves la situación de los trabajadores y las trabajadoras en el futuro próximo? Bueno, el manejo de la pandemia, me parece que ha sido de mucha madurez, de un compromiso, como históricamente lo ha tenido el peronismo cada vez que le tocó gobernar, pensando en cada uno y en toda la población, no de una manera mezquina. Inclusive cuando tuvimos un ataque y tenemos un ataque sistemático y vehemente de la oposición, no solamente a través de quienes encabezan ese espacio político, sino a través de todos los elementos que ellos tienen, como ser el sector financiero, como ser los medios hegemónicos de comunicación. Y a pesar de eso, nuestros compañeros y compañeras que deben conducir el destino de la salud de nuestro pueblo han estado, creo yo, humildemente a la altura de la situación, no solamente en las gestiones para conseguir las vacunas, sino en el esquema que se ha desarrollado de vacunación. Lo hablo con conocimiento de causa, en particular acá en la provincia de Buenos Aires, un esquema integrado por muchos compañeros y compañeras jóvenes en el desarrollo del día a día, con un sistema, una metodología que es muy cercana a la población y que no es simplemente declamativa, sino que una gestión casa por casa, un puerta a puerta, y un tratamiento de la pandemia que creo yo estuvo a la altura de las circunstancias, con mucha madurez, no solamente política, sino mostrando el ejercicio que traemos desde Ramón Carrillo para acá en materia de salud, nuestro movimiento, ¿no? Matías, bueno, según estiman algunas informaciones, en el mes de octubre se estaría renovando la conducción de la CGT Nacional
con lo que esto implica, digamos. Hay una necesidad hoy de contar con una representación, como bien dijiste vos, unitaria, de unidad, pero también definitoria en cuanto a programa y en cuanto a una decisión de organización y de lucha que evidentemente esta representación no tiene. ¿Cómo ven ustedes, cómo ves vos esta necesidad que hay de renovar la dirigencia de la CGT Nacional y de que den paso a dirigentes más jóvenes y a las mujeres, que son las y los grandes ausentes en esta conducción muy acotada y muy, diría yo, casi no solo machirula, sino envejecida? Bueno, la renovación que se va a dar en CGT indefectiblemente deberá traer cambios estratégicos y tácticos, porque la incorporación o la representatividad que pueda tener el sector juvenil y el sector de la rama femenina dentro del espacio se tiene que dar en forma ordenada, de trasvasamiento, y si eso no se produce, lamentablemente los compañeros que hoy están en las conducciones sindicales van a chocar con la realidad, que es que tanto las compañeras como el sector juvenil de los gremios se ha volcado de lleno a la política, a desarrollar actividad sindical dentro de las organizaciones sindicales, producto del gobierno del compañero Néstor Kirchner y la compañera Cristina. Y eso es un proceso que comenzó y que no se va a detener. Si bien hemos tenido 4 años de macrismo, también hemos visto en cada marcha, en cada acción que tomamos en contra del gobierno neoliberal, y cada vez que mirábamos a un costado había una compañera y un compañero joven junto a nosotros en la primera línea. La CGT deberá tomar nota de esto o chocará de lleno con la realidad, que es que los compañeros ya están discutiendo política, las compañeras ya están discutiendo política, no solamente que están en lugares de gestión, sino que están en lugares de dirección en las diferentes organizaciones sindicales. Y si los compañeros no acatan el mandato histórico que tiene el movimiento peronista, que es el trabajamiento generacional, van a afrontar seguramente una situación traumática, que es un recambio que es mucho más brusco y que es mucho más vehemente en su accionar. Creo que tienen que tener el grado de humildad y madurez las direcciones de las diferentes organizaciones sindicales en contemplar que hay un proceso que comenzó y que no se va a detener. Matías, agradecerte por tu tiempo, por tu participación. Le dejo, no sé si Hilda querrá hacerle alguna consulta más. Nosotros viste cómo son los tiempos en la radio, igual que la tele, también son tiranos, así que estamos Matías, y agradecemos mucho esta reflexión, sobre todo estas últimas cuestiones que vos bien describís, y te quiero aclarar que esto es deliberado, porque este programa lo escuchan compañeras, compañeros de acá de Córdoba, de otros lados, pero fundamentalmente de Córdoba, donde la realidad es un poquito diferente en lo político. Y la provincia de Buenos Aires, evidentemente, se está desarrollando una acción política determinada que está lejos de la que tenemos en Córdoba, a pesar de que el gobierno de Córdoba dice ser peronista. Pero bueno, todos sabemos la realidad. Entonces, te agradecemos doblemente tus aseveraciones, tu testimonio, tus opiniones, porque creo que son muy útiles para nuestros compañeras y compañeros más jóvenes especialmente. Así que bueno, Matías, mil gracias, y bueno, esperamos volver a contarte en nuestro programa. No, el agradecido soy yo por la participación, por la calidez de siempre, por la fraternidad que tenemos con los compañeros y compañeras de la UOC, y nada, por la invitación al programa. Así que agradecido por participar y valorar enormemente el trabajo que ustedes desarrollan, porque este medio y esta acción también es un desarrollo en la conciencia de los trabajadores y las trabajadoras. Te enviamos un abrazo fraterno, como siempre. Seguramente nos vamos a estar viendo una vez que podamos superar esta pandemia, como siempre nos hemos visto, en distintas reuniones, en distintos plenarios, en la calle, como nos hemos visto siempre también. Así que para nosotros, como dijo los compañeros y las compañeras recién, es un orgullo tenerte, y seguramente te vamos a sumar más adelante para seguir charlando sobre estos temas que verdaderamente nos interesa
no solamente a nosotros, sino también a nuestros oyentes. Te mandamos un fuerte abrazo, lo hacemos extensivo también para todas las compañeras y todos los compañeros de tu sindicato. Así será, muchas gracias, compañeros y compañeras. Hasta ahí la palabra de Matías Velázquez, el responsable de la Juventud Gráfica Bonaerense, dejando conceptos muy claros de cómo ha sido la situación de los trabajadores y las trabajadoras gráficas a lo largo de esta pandemia que no se quiere ir, y también hablando, importante esta reflexión de que los compañeros y las compañeras están trabajando ya en políticas respecto a esta renovación inminente de la CGT. Y ahora sí, con 19 grados en la ciudad de Córdoba, ¿qué creo que va a ser cuando salgamos de la radio? ¿Con qué seguimos ahora? Así es, querido Matías, vamos a seguir con esta onda del 29 de mayo próximo, que va a ser el sábado. Vamos a seguir escuchando a los olimareños, por favor. Vamos a escuchar a la canción que se llama Cielito del 69 en alusión a eso. Así que adelante, querido Javier.